El pobre señor Don Pancho tiene dolor de cabeza, no puede salir del rancho, porque es muy grande el dolor. Su cara pálida y mustia parece la de un cadáver, pero recuerda su angustia lo que le diera un doctor. Sienten los reflejos de lo que le pasa, los animales de su propiedad, y por medicina le aconsejan todo. Esto tiene como propósito buscar la conservación de ciertos edificios que todavía son muy representativos del pasado y que todavía existen, para evitar la pérdida de edificios como este, por ejemplo. Esta era la llamada Casa del Arzobispado, ¿sí? Si se fijan, aquí está la Catedral de Guadalajara, y donde está este edificio, donde ahora se encuentra precisamente el Palacio Municipal de Guadalajara, estaba la Casa del Arzobispado, un edificio que tiene sus cimientos desde el siglo XVI, va a ser de los primeros que se comienzan a construir, y que fue muy representativo de la ciudad. Entonces pues, se les ocurrió tumbarlo junto con la manzana que está enfrente, que están viendo la manzana de enfrente, que ahora es precisamente la Plaza Guadalajara, ¿sí? Junto con este templo que está aquí, que es el Templo de la Soledad, para hacer la Cruz de Plazas. Entonces, con ese afán movilizante, pues se fue perdiendo mucho de la historia local, ¿sí? En ese edificio pues era la casa, obviamente, de los arzobispos, de los obispos. A la vueltita estaba la primera casa de moneda que tuvo pues Guadalajara, porque durante algún tiempo se llegó a acuñar aquí moneda, ¿sí? También fue el Palacio de los Oñate, y los Oñate fueron pues de los fundadores de Guadalajara. Cristóbal de Oñate es quien va a realizar la cuarta fundación de Guadalajara por orden de don Muñoz Guzmán. Entonces era un edificio por todas luces histórico, ¿no? Que fue derribado con el argumento de ampliar la calle y se construyó pues lo que ahora es el Palacio Municipal, que si bien trató de conservar la arquitectura original, pues es de los años 40 y 50, ¿no? Entonces con eso se perdió mucho de la historia local, ¿no? Al igual que con la pérdida de la Soledad, que era un edificio, un templo pequeñito, que pertenecía al siglo XVII, 1600 y tantos, ahí se encontraba, ¿no? Y arquitectura como las que están viendo ahí, ¿no? Las famosas colonias. Nunca les mostré fotos de las colonias, ¿verdad? ¿O sí? No, déjame aprovecho la ocasión para mostrárselas. Eran impactantes las colonias. La mayor parte de ellas fueron construidas a finales, los últimos, ¿qué será? 5 años del siglo XIX, y durante el siglo, pues el primer cuarto del siglo XX, y había unas casas de verdad impresionantes, ¿eh? O sea, con una arquitectura pues que llama mucho la atención y que de alguna otra manera pues no se supo conservar, ¿no? Miren esta, les pongo la otra. Esta calle se encontraba, esta casa se encontraba sobre la calle Juárez, ¿sí? Juárez y la calle, no recuerdo el nombre, Juárez y Chapultepec, donde se encuentra el horrendo banco que está ahorita. Ahí se encontraba esta casona, ¿sí? Entonces es una casa muy bonita de estilo Art Nouveau. Entonces muchas de las casas que les voy a mostrar ya la mayoría no existen, ¿sí? Vean, este es Lafayette, ahora es Chapultepec. También es Lafayette. Entonces eran las antiguas colonias, vean esta por ejemplo. Entonces era una arquitectura pues que nos habla mucho de la sociedad porfiriana, ¿no? ¿Sí? De esa sociedad que era extremadamente rica y afrancesada, ¿no? Entonces pues, lo que era la colonia moderna, la colonia americana y la colonia francesa pues eran las más destacadas, ¿no? Eran los lugares, digamos, super fresas de aquí, ¿no? Y ahí solo vivía gente pues, de mucho dinero, ¿no? Es la construcción precisamente de esas casas, que perdieron auge, ¿no? Con el paso del tiempo. Miren la colonia de Reforma. Eran verdaderas casas geniales estas. Entonces la mayor parte de ellas, pues muchas de ellas, yo creo que el 50% se perdió. Aunque quedan algunas todavía por ahí que ustedes pueden apreciar, en especial por Vallarta. ¿Saben dónde quedan muchas muy bonitas? En Libertad. En la calle Libertad hay cada casona que dice está increíble. ¿Sí? Muchas de ellas ya son tiendas de ropa. Todas perdieron los jardines, la mayoría.
para hacer la ampliación de las calles y demás. Vean, por ejemplo, esta sigue existiendo, esta está Libertad. No sé si lo ubican, ahí donde están los barecitos de Libertad. O sea, yo no voy, pero... sí, nada, es que me gusta. Me llevan el Black Sheep. Bueno, esta no es de ahí. ¿Vean? Esta realmente no es de ahí. Este es el Hotel García, el interior del Hotel García. Era donde ahora se encuentra el edificio Mulva, ¿se ubican? Sí, el edificio Mulva en la calle Corona, allí era precisamente el Hotel García. Ese es un fantasma, ya vieron que se apareció ahí. Sí, se ve medio rara la señora, ¿no? Es una monja. Sí, fue una de las pérdidas que tuvo otro edificio que desapareció. Este es Vallarta en sus buenos tiempos. Sería divertidísimo tener un carro de eso. Pues, Vallarta, ¿verdad? Entonces esto es ejemplo pues de muchas de las fincas que se fueron perdiendo. Entonces realmente Guadalajara todavía cuenta con mucha arquitectura, ¿sí? La cuestión es rescatarla, o sea, que se conozca, que se aprecie y que se rescate. Y realmente ese es el fin de este curso, ¿no? Que no se vea a la historia de Guadalajara como una historia vieja y aburrida, ¿sí? Sino que se aprecie lo que llegó a ser la ciudad y lo que todavía tiene, todavía se puede rescatar mucho, en especial pensando en el futuro de la ciudad, de la economía de todos nosotros que vivimos aquí. Si conservamos esto, va a haber turismo, y si hay turismo y trabajo. Esta no es de aquí, esta también es Vallarta, mira. Entonces, se fijan, Vallarta también. Entonces está muy diferente la ciudad. De Tolsa. Enrique Díaz de León, ¿no? Esta sí se las había mostrado, ¿no? Los grandes bailes. Bien. Ese es mi abuelito, pero está chaparrito. Ahí viene la herencia. Y aquí están las chicas, todas igualitas. Esta foto debe de ser, según mis cálculos, de los años 20, ¿sí? Por el tipo de vestimenta que tienen. Pues bueno, entonces esto nada más les quería mostrar un poquito de lo que fueron las colonias, pues. Entonces ese fue el propósito original de este curso, ¿no? Y pues hablarles también pues de lo que a mí más me gusta, que es la historia de la ciudad, ¿no? Pues bueno. Entonces el día de hoy pues les voy a hablar de algunas historias de lugares que realmente ya desaparecieron, que les voy a decir más o menos la ubicación de todos ellos, ¿no? Este es San Juan de Dios, de los años 50, así dice la imagen, y la Plaza de los Mariachis cuando estaba bonita, viejos tiempos aquellos, ¿no? Y la Coca que siempre han dado por ahí. Y bueno, esto es haciendo alusión a la pérdida del patrimonio histórico con la destrucción pues de la ciudad, que el otro día les hablaba de cómo la ciudad ha sufrido mucha pérdida de patrimonio histórico en diversas facetas, ¿no? Desde la guerra de reforma, la construcción de la Cruz de Plaza, la construcción de las calles, pues lo que fue la construcción de la Plaza Tapatía y el descuido de los dueños, ¿no? O descuido o bien la inconsciencia cuando lo hacen a propósito, ¿no? Que han ocasionado pues lo que están viendo, cómo se ha perdido mucha de la arquitectura pues que era tradicional del Tapatío y cómo ha cambiado mucho la fisonomía de la ciudad. Esta manzana perteneció a la que es la Plaza Liberación hoy día, que era un par de manzanas pues que se encontraban ahí, y pues las que se encuentran en la actualidad, ¿no? ¿Sí? Estas imágenes son de la calle Santa Mónica, ¿sí? Entonces vean cómo pues los dueños de las fincas pues dejan que las casas se caigan, ¿no? Esta casa pues la convirtieron hoy en día en un bonito estacionamiento. Esta no se les había mostrado, ¿verdad? Sí, ahí es de un lugar donde las que tomé el otro día. Entonces la calle Santa Mónica, ustedes ven, la casa tuvo que haber sido tradicional, con su zaguán, con su parte en medio, pero todo eso pues se perdió. Se pierde, les digo, por la destrucción de las... ¿No tomaste de los arcos que se van a enterrar? No, eso no tomé. ¿Ahí te pueden meter? Sí, sí, es un estacionamiento que es de una clínica para ojos. Y es ¿qué número es? 400. Por ahí más o menos, está enfrente. Entonces, pues vean, está el estado de la casa y es una de tantas casas que se encuentran. No, entras por la misma Santa Mónica. Sí, pero entre Juan Álvarez. Es la calle, es que no recuerdo bien, es la del Santuario.
La que te llega al santuario, la que baja, entonces vean el estado en que se encuentra, ¿no? Toda acabada, ¿no? Entonces, pues, el descuido y la piqueta se llevó muchas historias, ¿no? Pues, que se contaban de personajes, de aparecidos o bien anecdóticos, ¿no? Y entre ellas está la casa de don Francisco González Palomar, ¿no? Fue un notario que vivía sobre la calle Juárez, en la esquina con la calle Galeana. Cuando se hizo la ampliación de la calle Juárez, toda la acera norte, como les platiqué en la tercera o cuarta sesión, pues la tumbaron por completo, ¿sí? Entonces, cuando hicieron eso, pues se perdieron muchas de las historias, ¿no? Entonces, de esta casa se contaba que don Francisco González Palomar era una persona muy honrada, ¿no? Era de clase media él, pero fue de los pocos que en su tiempo pudieron terminar una licenciatura. En el siglo XIX, pues realmente la educación era básicamente exclusiva para las élites, ¿no? De las familias ricas o pudientes, y alguno que otro que lograba estudiar como él, ¿sí? Entonces él se estudió leyes, ¿sí? Y posteriormente pues se convierte en notario, y un notario bastante respetable, ¿no? Al cual acudían pues lo más destacado de la sociedad tapatía, ¿no? Las familias Gómez Castillo Negrete, las familias García Sancho, los mismos Florindain, todos iban con él, lo cual da prueba de su honradez, ¿no? Pues a él se le describe como un personaje bajito, ¿sí? Que siempre caminaba distraído, con las manos en los bolsillos, siempre así, como pensando sobre algún asunto y cosas por el estilo. Una noche, pues, el notario murió, él vivía solo, entonces murió, pues se le enterró en el Panteón de Belén, y pues su casa no fue reclamada, entonces la casa quedó sola por algún tiempo, ¿no? Entonces ya la gente del barrio del Carmen comenzó ¿se acuerdan que se llama el barrio del Carmen por el convento del Carmen? Toda esta parte del barrio del Carmen. La gente comenzó a decir que veían al notario, ¿sí? Que de repente veían que la ventana de su despacho estaba abierto y que lo veían a él, ¿sí? Inmerso así como, bueno, sentado, revisando un montón de papeles, ¿no? Decían que en ocasiones lo veían caminar por otra parte de la casa, y lo veían caminando de un punto a otro, ¿sí? Como pensando en pues, la resolución de algún caso tal vez de difícil resolución, ¿no? Y el caso es que pues, la gente del barrio decía que se le veía que su ánima regresaba de más allá, porque el señor era una persona demasiado cumplida, entonces él no quería irse y descansar en paz sin antes resolver los asuntos de su clientela, ¿sí? Entonces por eso aparecía hasta que dejó todos los papeles en orden, ¿no? Eso dice, ¿no? Y esa historia pues se la llevó a la piqueta cuando derribó pues toda la acera norte. Sí les conté de todo lo que se encontraron aquí, ¿verdad? Cuando tumbaron sí, cuando tumbaron todo esto, por todas estas casas las derribaron. Entonces, pues le hicieron para hacer la ampliación de la calle, pero resulta que había varios desvanes ahí que habían sido sellados en el pasado. Por algún motivo, lo más seguro es que haber sido durante la Guerra de Reforma, como llegaban los ejércitos y se agarraban a trancazos, dejaban la mayor parte de sus bienes en los sótanos y luego los sellaban. Entonces, por algún motivo esos sótanos quedaron ahí. Pasó el tiempo, lo más seguro es que por muerte de las personas que escondieron todo, se quedaron abandonados. Entonces, pues derribaron todo eso, y pues cuando hicieron la línea 2 de tren ligero, no fue la línea 1, no, está la línea 2, empezaron a hacer excavaciones, pues, para hacer precisamente los túneles. Oh sorpresa, se encontraron varios desvanes ahí, y se los encontraron con cosas aparentemente de valor, ¿no? Desde pinturas, muebles, ropa. En aquel tiempo la ropa era más costosa de lo que soy, en especial la ropa que venía de Estados Unidos o que traían de Francia, muy costosa. Entonces se heredaba la ropa, se ponía como herencia de los bienes, así como si fueran joyas, ¿no? Entonces mucha gente al irse pues ponía entre sus bienes a lo que era pues la ropa, y de ahí dejaban escondidas un montón de cosas. Entonces cuando se encontraron todo eso, que salieron ganones de todo fueron los albañiles, ¿sí? Que ellos encontraron, agarraron las cosas, se pelaron corriendo, ¿no? Entonces si algo sobrevivió, porque quién sabe en qué estado habrán quedado, lo más seguro es que terminaron del tianguis vendidas a 3 pesos. Y algo similar pasó cuando hicieron pues los túneles del Parvial. Lo mismo, la zona centro, como toda esa parte fue también derribada, años después, en los 80s, para hacer la ampliación de Federalismo y todo,
ahí también quedaron desvanes y también cuando son las excavaciones se las encontraron. Son de los tesoritos que deben de existir todavía en varias partes de la ciudad, y esta es la misma, la calle Juárez, ¿no? De las cuales les hablaba, que perdió mucho su fisonomía. Y pues también esta historia me la encontré en el periódico El Informador. El Informador circula desde 1917, es el diario local pues en circulación pues más antiguo, tiene 95 años de circular, ¿no? Entonces así yo le puse una de tantas historias, porque hay muchas historias un tanto similares a estas que se las voy a platicar, ¿sí? Según la historia, había un sacerdote ya muy entrado en años, que vivía solo con una persona que le servía, y una persona pues bastante ya viejita, ¿no? El periódico lo describe así, que era menudito, bajito, pálido, con ojos azules bondadosos, dice, verdaderos ojos de niño o de santo, ¿no? Que pues él era más que nada conocido porque siempre que alguien le solicitaba sus servicios, él estaba presto a realizarlo, ¿no? No importaba la hora, no importaba el asunto, él siempre, toda su vida se distinguió por ayudar a los demás. Entonces cuenta la historia que una noche lluviosa, él se encontraba pues inmerso en un gran viaje, ¿no? Que solo un libro te puede dar, un buen libro te hace viajar y te hace andar por donde quieras, ¿no? Entonces él estaba tranquilo ahí leyendo, ahí junto a su chimenea y todo, cuando de repente pues tocan a la puerta, y tocan a la puerta exactamente a las 8 de la noche. A las 8 de la noche recuerden que era el toque de las ánimas. Según la tradición tapatía, a las 8 de la noche las ánimas del purgatorio salían para deambular entre los mortales, y exactamente a las 8 escuchan que tocan a la puerta, ¿no? Entonces va la señora, también ya viejita, que le ayudaba, atiende, y era una persona que nunca habían visto, la cual solicitaba los servicios de un pues sacerdote para dar la extrema unción a un enfermo, ¿no? Que estaba a punto de estirar la pata, ¿no? Entonces pues la viejita no quería que saliera el padre, porque ya estaba muy viejito también, y como estaba lloviendo, estaba haciendo mucho frío, porque creo que una tarde de diciembre, pues se podía enfermar. Entonces la señora le recomienda que mejor fuera a buscar un padre joven de la parroquia, porque dice, no, este está muy viejo, que quién sabe qué. Entonces el padre, el sacerdote, pues estaba escuchando más o menos la conversación, y le manda a llamar y le dice, tranquila viejo, estoy enfermo, pero no lo suficiente como para que no pueda cumplir con mi ministerio, ¿no? Entonces toma su paraguas, toma su sombrero, su Biblia, su estola, y sale a dar la extrema unción a ese moribundo, ¿no? Por media hora caminaron, según lo que dice la historia, caminaron por las calles oscuras, ¿no? Y calladitas. Acuérdense que estamos hablando más o menos de una historia de 1860, por ahí. Apareció en el periódico, pero ya como una historia muy vieja. Entonces, por medio caminaron hasta de uno de los barrios que estaba a las afueras de la ciudad de aquel entonces, y pues ese extraño, el extraño que lo conducía, para enfrente de una casa toda derruida y vieja, ¿no? Y de un empellón abre la puerta. Entonces ya pasa caminando el señor, y lo conduce por un pasillo todo oscuro, no había luz ni nada, y en una habitación hasta el final de la casa, ahí se encontraba el moribundo, ¿no? Muy enfermo, acostado en una cama toda derruida, y pues ya con un semblante de que pronto iba a morir. Entonces pues larga fue la confesión de ese sujeto, ¿no? Se aventó como media hora contándole todos sus pecados y todo eso. Cuando terminó, pues le da la extrema unción, y todo. Se levanta el padre, toma sus cosas, el desconocido lo acompaña hasta la puerta, y el padre sale, y ya emprende su regreso debajo de esa lluvia incesante, ¿no? Y después de media hora, pues llega a su casa, donde le esperaba una taza calentita de chocolate, ¿no? Al día siguiente, cuando despertó el sacerdote, no se quitaba de la mente pues el estado en que se encontraba aquella persona, ¿no? Entonces decide visitarlo después de que diera su misa. Entonces, como eso de las 12, el señor llega otra vez a la casa y comienza a tocar, pero nadie le abría. Y tocaba y nadie le abría. Hasta que llegó el momento en que pues los vecinos salieron a ver qué pasaba ahí. Entonces la vecina que vivía al ladito salió y le dijo, no, es que en ese lugar no vive nadie. Sí, esa casa está abandonada desde hace muchos años. Entonces el padre dice, no, está usted equivocada, yo ayer vine a darle esta unción a un sujeto que tiene
sabe qué, y le decía que no. Entonces la señora se queda pálida cuando se lo describe, es que una persona así, 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 así. Entonces concordaba exactamente con la descripción del último inquilino de la casa, que era un viejo, ¿no? Esquivo, avaro, odioso, que siempre estaba renegando de los demás. Entonces, cuando dio la descripción, pues ya parece que se habían los chismosos, ¿no? Que no tienen que ser, ya se había hecho una bolita y todo. Entonces deciden abrir la casa para ver qué pasaba. Algunos burlándose del sacerdote, otros así medio incrédulos por la descripción. Cuando abren la casa, en efecto la casa estaba abandonada, pero increíblemente se encontraban las huellas del sacerdote ahí. Entre el polvo se alcanzaban a ver claramente las huellas. Y cuando llegaron a la habitación, resulta que el padre le había dejado al moribundo unas monedas de plata, una cruz, y aparte había dejado su estola. Entonces cuando llega, se lo encuentran todo, ¿no? Entonces dice la historia de que esa persona en vida pues siempre renegó de la religión y de todas las sociedades, y por eso su alma quedó penando. Entonces de alguna otra manera pues regresó al más allá para conseguir un sacerdote que le diera la unción y así poder regresar de más. Entonces esta historia se contaba de una casa que ya también desapareció. Sí, son buenas casas que a lo largo del tiempo, pues les digo, se han perdido, ¿no? Y les digo este tipo de historias aparecen mucho en los periódicos, era hasta cierto punto usual, aparecían notas de fantasmas, que ya les he contado varias de las que he sacado por ahí. Estas son, pues, calles viejas de la ciudad, pues, para que ustedes vean la transformación que ha sufrido la misma, ¿no? Y bueno, en esas también historias que me encontré en el informador, me encontré una que era bastante extraña, que llevaba este título: materialización científicamente comprobada. No sé, la nota se publicó como un hecho real en el año de 1918, ya les va la historia. Supuestamente, una familia pues de mucha lana, una mañana estaba pues muy movidita, ¿no? Porque estaban esperando la visita de una persona muy especial. Resulta que de Veracruz venía viajando hacia la ciudad un muchacho llamado Luis Favela, ¿sí? Entonces el cronista se reserva el nombre de la familia, no la dice como respeto. Entonces él venía de Veracruz pues para conocer a su prometida. Resulta que Luis Favela, su padre, pues el papá de este señor, y el papá de un doctor que vive aquí en Tlaquepaque, cuando eran jóvenes eran muy amigos, eran compísimas, ¿no? Entonces juntos vivieron quién sabe cuántas aventuras y todo, ¿no? Y eso motivó a Luis para un día escribir una carta pues a su hija, ¿no? Entonces vía cartitas, se hicieron muy amigos, hasta que vía cartita pues deciden entablar un compromiso matrimonial, y entonces él venía a conocer a su prometida desde allá. Entonces cuando la familia estaba haciendo todos los preparativos, los criados que todo andan de metiches y todo, vieron a la distancia que se aproximaba un joven que no conocían y asumieron inmediatamente que era él. Entonces avisaron a los patrones, y cuando iba llegando esta persona, pues ya estaba toda la familia esperándolo en las puertas de la casa, ¿no? Y haciéndole gran fiestas y preguntas y todo ese rollo, mientras que la novia pues estaba admirada de su futuro galán, ¿no? Le echaba miraditas aquí tiernas y todo, y entre risas y alegría lo pasan al comedor, ¿no? Entonces lo pasan al comedor y siguen conversando, y les digo, lo bombardean con preguntas relativas a su familia y todo, ¿no? Cuando de repente, después de una hora, pues Luis se para y le dice que se tiene que retirar. Entonces el papá les dice, ¿pero dónde tienes que ir? Dice, si es un recién llegado y no tiene ningún negocio que resolver. Le dice, inclusive si necesitas ir al banco, yo mando uno de mis empleados para que te vea el asunto. Y el muchacho insistió en retirarse, ¿no? Y pues el doctor lo acompaña hasta la puerta, ¿no? Mientras que la muchacha pues, se queda mirando así de cielo las buenas hechuras de su futuro marido. Yo me imagino que las cosas. Pero el caso es de que llegan a la puerta y eso, y aprovechando que no están las mujeres, Luis le comienza a contar una historia bastante especial, bien rara. Le empieza a decir a su suegro de que él había arribado a la ciudad por la mañana, pero al cabo de un par de horas se comenzó a sentir muy mal, ¿sí? Pues llamaron al doctor, al servicio médico y todo, y la situación se agravó hasta que falleció. Entonces se murió.
Entonces decía que la cita que tenía, pues precisamente con la familia era muy importante para él. Entonces él no se podía ir sin antes cumplir con esa cita. Y de ahí el motivo de su presencia en esa casa. Pero que iba a ser enterrado a las 4 de la tarde y que por tal motivo se tenía que retirar. Y al decir esto último se fue. Entonces el papá se queda primero quieto, como no entiendo nada, y luego suelta una carcajada. Y pensó que era una broma de tal Luis, ¿no? El caso es que pues se va y todo, y al cabo de varias horas pues esperaban que regresara el muchacho y no regresaba. Entonces se empiezan a preocupar por él y pues abordan su carro y se van directamente al Hotel Fénix, que ya existía en aquel entonces, que era donde estaba hospedado él, ¿sí? Entonces al llegar al Hotel Fénix, déjame ver si tengo una foto. Bueno, esta se supone que es la muchacha, pero la neta no es que les tenía que poner imágenes. Más o menos. Estaba guapa. Realmente su nombre es Marta Puga, ¿sí? Que también la saqué del informador, pero esta es de 1917. Y aquí están escenas del ferrocarril. Entonces cuando va toda la familia precisamente al lugar, el administrador les confirma que en efecto Luis Favela se había encontrado ahí, pero que había fallecido a las pocas horas, y que el doctor ordenó que se le enterrara inmediatamente a las 4, como había dicho, porque pues, la enfermedad que tenía era un tanto contagiosa y para evitar que se regara, pues enterrarlo, ¿no? Entonces, pues obviamente ellos se quedaron completamente asombrados, ¿no? La muchacha azorada. Entonces, esta historia llegó precisamente a los círculos espiritistas de aquel tiempo. El espiritismo es una práctica que nace ya en Francia, ¿sí? Por un tal Kardec. Y aquí en Guadalajara llegó casi de volada. El primer espiritista de todo México era de aquí. Bueno, no sé si era de aquí, pero sí vivía aquí en Guadalajara y era jalisciense. Era Refugio González, ¿no? Un liberal de Hueso Colorado. Que él va a fundar su primer club espiritista más o menos de los 70 del siglo XIX, ¿no? 1858, 1870, por ahí funda su primer club espiritista. 10 años antes apenas había nacido ese culto allí en Francia. Entonces, ese tal Refugio González era seguidor. Y aquí en México hemos tenido grandes espiritistas, creo que se les había comentado. El más conocido de todos ellos es Francisco de Madero. Él es el principal espiritista de la historia. Sí, yo creo que se le escuchó hablar del plan de San Luis, el plan con el cual comienza la Revolución Mexicana. ¿Sí? Entonces, cuando se publica ese plan, pues de entrada llevamos un supererror estratégico. Está llamando al pueblo a levantarse en armas, pero dice el día y la hora. Es medio bobo, ¿no? Es como si ustedes se van a pelear con alguien y le avisas de antemano que vas a ir a golpearlo a su casa. Entonces que lo vas a estar esperando con muchísima gente, ¿no? Con palos para descontártelo, ¿no? Entonces dicen que realmente le puso hora y fecha, porque consultó previamente con los muertos para que dijeran el día propicio del levantamiento. Y de hecho está comprobado, era espiritista el fulano y asistía, y por eso le puso el día y la hora. Yo siempre pensé, ¿no? Pero no, ya cuando vi, él era creyente de todo esto. Entonces, esta historia trasciende, les digo, un círculo espiritista y llega a oídos de un tal Pascual Agraz, que pues inmediatamente se da la tarea y la presenta el caso de la familia del doctor como una evidencia de que las materializaciones espectrales eran posibles, o sea que las apariciones de fantasmas eran una realidad. Entonces él pues se avienta toda una disertación y al final dice que básicamente lo que mueve a las personas de regresar más allá es la voluntad y el amor. Así termina diciendo su disertación, ¿no? La cual fue muy aceptada, y el doctor se hizo espiritista. Pues buen chasco se llevaron cuando se descubrió todo el show. Resulta que cuando venía Luis Favela para acá, conoció un tal Ernesto Ribalta, ¿sí? Que venía él de un viaje de estudios él fue a Europa y todo, entonces se embarcaban de Veracruz y él venía de un viaje de estudios, él iba para México, ¿no? Entonces ya estando, les tocó ser compañeros de compartimiento, ¿cómo se les dice? De camarote. Entonces ellos venían juntos y son bien compas, ¿no? Entonces cuando iban llegando a México, pues Favela lo convence muchacho de que lo acompañara a Guadalajara, ya van bien cuates los dos, ¿no? Entonces cuando llega se muere Luis Favela, y el otro sintió la necesidad
de ir a avisar a la familia. Entonces pues ahí va para Tlaquepaque, pero cuando llegan lo confunden con Luis Favela, y como la novia estaba pues más o menos bien hechicita, estaba muy guapa, se la describen, y luego le estaba echando unas miradas bien ternitas, pues dice, no, pues voy a seguir con el jueguito, no hay más, porque pues le coqueteaba mucho, ¿no? Entonces por eso le empieza a remover la conciencia y se va. Entonces él inmediatamente va al Hotel Fénix, toma sus cosas y se regresa para México. O sea, el mismo día que llegó se regresó. Entonces le escribe a uno de sus amigos, dice, ¿sabes qué? Hazme el favor de pues confesarles, darles mis disculpas a la familia y decirles lo que realmente pasó. Y todo lo que les conté salió del periódico, todo, desde la noticia de la materialización científicamente comprobada hasta el desmentido de las cartas de fulano, ¿no? Entonces, ¿en la misma nota o fue En la misma nota, después? fue la misma nota, o sea, todo aparece primero la historia y luego la conferencia de tal Pascual Aganás que dice, no, es que sí se pueden los muertos, que quién sabe qué, y al final de toda la historia el desmentido, porque esto que les cuento causó, o sea, yo se los cuento así porque lo leí en una sola nota, pero se contaba en la ciudad, así que, es que se desapareció, ay, qué bien, que era el chisme andando, ¿no? Entonces por eso se publicó, sí, más en los que lo aumentaron, entonces pues por eso lo publicó en el periódico, para que vean que la historia era completamente falsa, para que se den una idea de las cosas que aparecían en el periódico de aquel tiempo, ¿no? Y más porque la gente en ese tiempo creía mucho en el espiritismo. Había aquí en Guadalajara, por ese tiempo existían varios clubes espiritistas y la gente asistía. Para algunos era hasta una actividad que tenía que ver con las clases sociales, ¿no? Los ricachones se encontraban, las asociaciones espiritistas, existían varios clubes espiritistas y la gente asistía. Para algunos era hasta una actividad que tenía que ver con las clases sociales, ¿no? Los ricachones se encontraban, las asociaciones espiritistas, ¿no? Esta historia le puse así porque está muy fumada, la neta, pero me gustó mucho cuando la encontré. Entonces, la verdadera historia salió de aquí, de una nota. Esta no es el periódico, es una nota también del diario El Informador, también de esa fecha, de 1818, y así apareció el encabezado, por eso me gustó. Macabro espectáculo. El vecindario de varios pueblos horrorizados por el fin de un parricidio. Y chingue, vamos a ver qué onda. Y es más, supuestamente llegan en la región de lo que ahora es el pueblo de Tequila, un grupo de personas, habitantes de Tequila y otros pueblos, van con el jefe de la Cordada, como el jefe militar de la zona, ¿no? A comentarle un hecho sorprendente. Llegan y le comienzan a decir de que, pues, le llamaban el Cerro del Águila, que es el mismo del Cerro de Tequila, pues estaba apareciendo algo realmente espeluznante, ¿no? Decía uno de los testigos que vio el acontecimiento que él iba caminando por ahí, cuando de repente se topó con la cabeza de un individuo, ¿sí? Que tenía todos los cabellos crispados, así todos parados, salía de sus ojos salía fuego, y tenía una lengua como de 20 y tantos centímetros, tipo el de los Kino. Entonces, pues cuando lo vieron, todos ellos se asustaban y salían corriendo de ahí. Entonces más de alguno reconoció a la cabeza, bueno, al rostro de aquella persona que estaba por ahí, que era un joven que semanas atrás había asesinado a su padre, y lo había asesinado, no, a su madre, perdón, y lo había asesinado a cuchilladas. Miren, aquí está. Esto es lo que apareció en el periódico. Dice, el espectáculo que tal impresión había causado era, según dijeron, el de un hombre tragado por la tierra, porque nada más salía la pura cabeza, ¿no? De la cual solo salía la cabeza, una cabeza horrible como de condenado, los cabellos de punta, los ojos vertiendo lumbre y una lengua de más de un palmo, ¿sí? O sea, el palmo, ya busqué más o menos una medida como de 17 centímetros, entonces imagínense la lengua. No, estaba larga, ¿no? Entonces cuando lo vieron todo eso, pues salieron corriendo, ¿no? Entonces cuando le contaban la historia al jefe de la Cordada, pues no podía creer semejante cuento. Sin embargo, uno de sus hombres de confianza, uno de los soldados, pues resulta que él también lo testiguó. Dijo, no, es cierto, jefe, yo lo vi. Dice, y jamás me había llevado un susto tan grande. Dice, y eso que he estado en medio de balaceras, en medio de batallas y todo, pero esto sí me dio mucho miedo y me peleé, en pocas palabras le dijo, ¿no?
Y esto, pues, el jefe de la acordada ya no salió qué hizo para solucionar el problema. Él quedó que le iba a dar un mensaje a su jefe inmediato. Pero lo más seguro es que todo esto fue un gran ardid, ¿sí? Que nadie conocía en la región. ¿Por qué? Porque ya había un antecedente de un hombre tragado por la tierra, ¿sí? En la Guerra de Reforma, aquella que les conté de 1857 a 1860, el ejército liberal necesitaba hombres para el ejército, ¿no? Entonces todos los hombres se escondían, ¿sí? Entonces se ordenaba una leva. La leva es reclutamiento forzoso, o sea, te agarra el ejército y te vas porque te vas, ¿sí? Así como la película de Voces Inocentes, hasta los morritos se llevaban, ¿no? Entonces, sabiendo que iba una leva, pues todos los hombres estaban escondidos en sus casas, ¿no? Entonces lo que va a hacer el ejército liberal, a uno de ellos, de los comandantes, se le ocurrió inventar un hombre tragado por la tierra. Donde era el río San Juan de Dios, colocaron una supuesta cabeza de la cual salió una enorme lengua, tenía los toros de punta y salía fuego por los ojos. Entonces, pues, las señoras que iban a lavar ahí vieron el espectáculo y salieron voladas porque se espantaron al ver semejante situación. Pero ya ven cómo somos de chismosos todos, ¿no? Al cabo de unas horas se corrió la voz. Entonces ahí van todas las bolas de chismosos y salieron de sus escondites. Entonces ya cuando estaban, sí, pues fueron a ver la supuesta aparición, y ya cuando vi una bolota ahí, acercándose ahí, pues les caballó la caballería, ¿no? Por las bocacalles, y como antes estaba Dios San Juan de Dios, ni cómo se pelaran. Entonces lo más seguro es que esto del hombre tragado por la tierra, el asesino lo conocía de alguna otra manera. Entonces lo que hizo para espantar a sus perseguidores es seguir con el ardid, ¿no? Por eso les digo que es una historia bien fumada, ¿no? El hombre tragado por la tierra. Pero bueno, para que vean. Y bueno, todavía no termino, es que esta era de una presentación. Historias más, otras historias que no les conté del Panteón de Mezquitán. Ya para terminar con el curso, ¿va? Que del Panteón de Mezquitán nada más les presenté aquel video. Bueno, este es se las voy a poner todas así rápidamente. Ya saben que es el cementerio más antiguo en funcionamiento, desde 1866 funciona, ¿no? Es un mapa viejito de la ciudad, y pues estas imágenes ya son un tanto actuales, pues así es el estado original de ahí. Esta es la fecha en que entró en funcionamiento. Es por decir que entró en funcionamiento porque realmente el cementerio ya existía, pero un cementerio indígena, irregular. Cerca de ahí está la parroquia, estaba el pueblito de Mezquitán. Entonces, Mezquitán entonces estaba fuera de la ciudad. Entonces, cuando se llenó el Panteón de Belén, bueno, nunca se llenó, cuando se declaró que era insalubre, porque ya estaba alcanzando la ciudad, se mandó trazar precisamente este cementerio, tomando parte del terreno indígena, ¿sí? Entonces sacaron a los indígenas y los gachos los pusieron en fosas comunes, y pues van a crear precisamente lo que es el cementerio, ¿no? Entonces aquí están las hectáreas que mide, lo que costó y su primer regidor, el primer personaje que lo va a administrar. El cementerio se dividía en cuatro barrios, ¿no? Que era el barrio francés, el barrio alemán, el barrio norteamericano y mexicano, y a lo demás eran clase media y baja, ¿no? Ese es el primer, bueno, no tengo la foto aquí, el primer muertito va a ser precisamente un francés, ¿sí? Que llegó a ser dueño de la botica alemana, del cual les llegué a presentar algunas imágenes. Va a ser el primer cliente, ¿sí? El 2 de noviembre de 1896. Sí, originalmente no estaba programado que donde lo enterraron iba a ser el barrio francés, porque posteriormente el círculo francés compra toda una sección del cementerio para que fuera exclusivamente francés. Sí, era cuando era muy cementerio. Aquí está lo que les comentaba. Y bueno, estas son unas fotos actuales. Esta ya se las había mostrado, donde se encuentra enterrado Jesús Flores, se supone, el dueño de la casa de los perros. ¿Se acuerdan cuando les conté aquella historia, no? Entonces se supone que este es su sepulcro. Porque la verdad les voy a decir mentiras, él no está enterrado Jesús Flores, ¿sí? Estuvo enterrado ahí, y luego cuando Anita González González Rubio, la que era su esposa, se murió. Cuando ella se murió, cuando se murió su tercer esposo, que era don José Cuervo,
ella se va a radicar a México y se lleva los restos de don Jesús Flores para enterrarlos allá. Entonces nada más que eso no se los permite, pero si les quieren regresar, pues ya. Sí. Y bueno, aquí está el servicio funerario de aquel tiempo. Ya viene el término de carroza funeraria, porque originalmente sí eran carrozas. Sí. Nada más se les quedó el nombre, así como se les quedó el nombre a las guayines, a las camionetas, pues el guayín era una carroza también, nada más que era totalmente cerrado. Entonces muchos de los nombres que utilizamos, de hecho el mismo nombre de coche, los coches son los que son tirados por caballo, nosotros utilizamos automóvil, es diferente, o carretón de la basura, por ejemplo, antes sería el carretón para la basura, así le decía mi papá, ¿no? Y esta era, una ruta de transportes, de camiones que van a ser las primeras, ahora sí las llamadas, como las conocemos más o menos, las primeras carrozas funerarias de Julián Camarena. Aquí está otra imagen de lo que fue el sepulcro de Jesús Flores. Si se asoman van a ver muchas personas de apellido Gallardo enterradas. Ahí se encuentra el general Tolentino, del cual también les llegué a comentar, que fue quien introdujo la energía eléctrica a Guadalajara y que mandó construir el reloj, mandó colocar el reloj del Palacio de Gobierno, el que tiene el palacio de Medina, que se encuentra en un estado deplorable, se está viniendo abajo ese lugar. Un día de estos va a amanecer en el suelo. Tiene arquitectura muy bonita, ¿sí? Bueno, aquí está, miren, esa es su imagen, y aquí está por lo que he recordado, ¿no? Fue gobernador durante el tiempo de Porfiriato. Y lo que les comentaba del reloj, esta parte es la que mandó colocar el famoso reloj. Ahí está lo que les comentaba del reloj del palacio. Está Clemente Aguirre, disculpen, esta no la acomodé, que es uno de los grandes músicos que dio el Estado, en especial famoso porque sus estudiantes montaba grandes orquestas que tocaban en las serenatas de la Plaza de Armas, ¿no? De las cuales también les llegué a hablar, ¿no? Entonces es un cementerio que pues alberga a muchos personajes interesantes, ¿no? De finales del 19 y de principios del 20, ¿no? Ya va a perder un tanto su fisonomía el cementerio cuando se comienza a llenar, y a partir de los años 40 se empiezan a tomar varias secciones de la zona de los ricos, que ellos habían comprado grandes terrenotes para enterrar personas al lado. Si ahorita ustedes van y se toman, pues no puedes caminar, a veces para pasar de una que otra, entre una y otra tumba tienes que casi brincarlas, porque está saturado el cementerio. Sí, en especial la parte que tiene su entrada sobre federalismo está completamente saturado. Pero lo que hace mucha gente es, después de un tiempo vuelven a reutilizar la tumba, abren la tumba del abuelito, ponen los huesos en la bolsita y lo ponen un ladito y ponen el nuevo cadáver ahí. Eso es lo que hacen mucho. Me llevo rápido a las leyendas porque si no va a alcanzar. Bueno, esta es la primera historia. Esta se llama La enlutada mezquita. Estas historias pues la redactaba un libro que salió hace poquito que se llama Vida y Muerte en Guadalajara. Es un libro que se publicó hace como unos 12 o 15 años, ¿no? Entonces realmente quien las publica, quien escribió esas leyendas, pues básicamente se basó en lo que es historia oral, entrevistó a viejitos que le contaron historias del cementerio, ¿no? Entonces, pues según cuenta esta historia, en una ocasión, cuando todavía existía Mezquitán como pueblito, no como barrio, un taxista pues fue invitado a una gran pachanga de las que se hacían en aquella comunidad, porque era famosa por sus pachangotas, así como que empezaban muy temprano, agarraban el pomo y le seguían casi todo el día, ¿no? Ya por las noches se regresaban bien ebrios, ¿no? Entonces el señor se había echado varios cochecitos llenos de pues ahora sí con puro vinito, ¿no? Entonces eran como las 11 de la noche, no era tarde, pero pues ya tenía un ratote tomando, ¿no? Entonces para salir de lo que era Mezquitán, agarraban lo que era la antigua calle del Moro, ¿sí? Que hoy es federalismo, ¿sí? Pues así se llamaba antes de ser la ampliación. Aquí está un ejemplo de su taxi, algo así. Y el caso es que cuando salió, pues tenía que pasar forzosamente por el cementerio. Entonces cuando iba pasando por el cementerio, ve que una mujer le pide la parada. Entonces él estaba medio ebrio, y ni extraño se le hizo, y él se paró para darle el servicio, ¿no? Entonces ella se sube
y le pide por favor que la lleve al templo de capuchinas. Entonces él no meditaba sobre la situación, él nada más a dar su servicio, ¿no? La mujer estaba completamente vestida de negro, cubierta con un velo y demás, ¿no? Y pues la lleva por varias calles de la ciudad hasta que llegan al templo de capuchinas. Cuando llegan a ese lugar, pues le dice la señora que lo aguarde unos instantes. Entonces la señora se mete al templo y es cuando se le empieza a hacer medio raro, ¿no? Se empieza a fijar en la hora, luego pues el templo abierto a estas horas se le hace muy extraño, ¿no? Están imágenes de las calles por donde transita. Bueno, yo me imagino que las tengo que poner fotitos y ahí está la señora, solo queda toda de negro, ahí está vestida con otras. Y el caso es de que, pues, esta es la entrada del Panteón Mezquitán y la lleva hasta este edificio. Entonces, al cabo de media hora sale la señora, ¿sí? Entonces ya cuando sube de nueva cuenta el taxi, pues como que el señor ya empezó a sentir un escalofrío, así como que ya le empezó a dar miedito a la situación, porque ¿qué hace esa mujer tan noche, no? Y esa señora tan extraña le pide que pues la conduzca de nueva cuenta al entrar al cementerio, ¿no? Y el señor, pues, bien obediente, pero bien asustado, va y la lleva, ¿no? Entonces cuando llegan al lugar, en la puerta se baja la señora y le dice, no tengo un solo centavo. Entonces le dice, por favor, y le da una nota, por favor, vaya a Mexicalcingo, le da una dirección, el templo de Mexicalcingo, le da una dirección y ahí le van a pagar lo que se le debe. Entonces el señor, pues, va, bueno, se regresa y esa noche pues llega a su casa entre medio asustado, enojado, todo lo que se pueda pasar, y en especial pues ya más o menos medio crudo, ¿no? Pasaron los días y el señor recordaba esa anécdota, ¿no? Entonces, aprovechando un día que andaba por el barrio, pues le dio curiosidad y va a buscar la casa. Entonces cuando llega toca la puerta y lo atiende una señora. Entonces le comenta todo lo sucedido, ¿no? Y mientras más comenzaba a hablar el señor, pues ella le comienza a hacer cuestionamientos, ¿no? Y le pide que la describa y él dijo, no, pues es una persona así, 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 así. Entonces cuando le dio la descripción, pues la señora rompe el llanto y luego le da la nota y peor aún. Entonces le dice, no, es que lo que usted me cuenta es verdad, porque pues esa persona que usted llevó es mi madre, ¿sí? Entonces, por la bronca es que mi mamá murió hace 10 años y buscó la manera para realizarla, ¿no? Entonces, por eso, bueno, eso fue lo que asumió la señora, ¿no? Entonces, por eso le pidió a usted que lo llevara, ¿no? Y le iba a pagar lo del taxi, pero el señor no quiso, se asustó tanto que mejor se despidió y se fue, ¿no? Y desde entonces jamás se volvió a ver a esa señora, pues, a las puertas del cementerio, ¿no? Y esta leyenda la contaban mucho, por los enterradores de ahí. Y también esta historia, se llamaba la calaverita del Panteón Mezquitán, ¿no? Cuenta la historia que había un indígena que era muy pachanguero, que se llamaba pues Nabor, ¿sí? Don Nabor era conocido. Entonces él se avecinaba a su fiesta de cumpleaños, entonces él estaba planeando una gran pachanga, ¿no? Entonces una tarde él sale pues para Guadalajara, que tenía parte ya, en ese tiempo todavía Mezquitán estaba a las afueras de la ciudad. Entonces se iba por el camino, pasaba por ese cementerio indígena que les comenté, que luego va a dar origen al Panteón de Mezquitán, hasta que llegaba a la ciudad. Y él fue a ver que terminaba de repartir invitaciones, ¿no? Entonces, como fue a visitar a unos compadres, pues echaron unos mezcales y se puso bien acá, ¿no? Para esto, cuando él iba caminando rumbo a Guadalajara, al atravesar el cementerio, ve la calavera de algún pobre sujeto que sobresalía entre la tierra, estaba semienterrado, ¿no? La ve y no le hace caso y sigue caminando. Cuando ya venía, ya de regreso, ya en el atardecer, ya venía bien tomado, ¿no? Entonces ve de nueva cuenta la calavera que salía y le da una patada, ¿no? Toma, y le dice, a ti también te invito a mi fiesta. Y se va y llega a dormirse, ¿no? Total, pasan como 2 días y llega el día de la fiesta, ¿no? Entonces, pues comienza a llegar la gente, y en una de las esquinas ve un sujeto muy raro, ¿sí? Con un sombrero y una capa. Entonces, pues él no lo conocía, entonces se aproxima a esa persona y le dice, te conozco, ¿quién eres tú? Bla, bla. Dice, soy aquella calaverita que tú pateaste. Entonces tú me invitaste a tu fiesta y vengo por ti, pues para arreglar cuentas, ¿no? Entonces el fulano se espanta, ¿no? Cuando le dice eso se espanta. Entonces, pues él sigue con su fiesta como si nada, y el sujeto allá en la esquinita, así, nada más mirándolo, aguardando el tiempo, no nada más, el momento, digamos.
Sigue pasando el tiempo, la gente comienza a retirarse, hasta que llega el momento que, pues yo no sé por qué se quedó, yo me había alargado corriendo de él, ¿no? Pero bueno, pues se queda Don Nabor solo con ese personaje siniestro, y nadie sabe lo que pasó con Don Nabor. Lo único que saben es que al día siguiente ya nadie lo volvió a ver, y se encontró, es lo que dice la leyenda, un surco de tierra, como si lo hubieran llevado algo arrastrando muy pesado de la casa de Don Nabor hasta el cementerio. Lo que cuentan las historias, ¿no? Y bueno, esta es una foto bien mala del pueblito de Mezquitán, de lo que quedó del pueblito de Mezquitán, que es el templo de Mezquitán. Es un templo muy bonito, es el único que tiene gárgolas con forma de diablitos y de demonios, como son las gárgolas originales, de verdad es el único aquí en Guadalajara. Y bueno, la última y nos vamos, decía mi abuelita. Bueno, está la calaverita. Así era, más o menos. Bueno. Y bueno, ya la última ya. El espectro de la antigua calle del Moro. Ese también se contaba para ese lugar, ¿no? Entonces decía la gente de que también, siempre, todo es a las 8 de la noche, yo creo que todos los fantasmas se ponen de acuerdo y se ven llenos de espectros, pero bueno, que a las 8 de la noche, sin falta, todo el mundo veía salir a una mujer, ¿sí? También completamente vestida de luto, que caminaba por las calles. Muchos decían que no, realmente no caminaba, que iba como flotando la señora, ¿no? Entonces caminaba por diversas calles de la ciudad hasta que llegaba a una casa donde vivía una señora que se llamaba Mariquita. Entonces mucha gente, ahí está, así era, estaba de fea, pues se le llamaba la atención. Entonces ella siempre caminaba y sin falta la veía, ¿no? Entonces, pues una vecina intrigada, pues va y le cuenta todo a doña Mariquita. Dice, oiga, es que pasa esta situación. Siempre a tal hora de la noche, siempre vemos que entra una persona aquí y queremos preguntarle si realmente la conoce. Y le da una descripción y dice, no, mire qué curioso, le dice, realmente nunca nadie nos visita y menos esas horas. Pero lo que sí, aquí en la casa, pues, suceden cosas muy extrañas, ¿no? Escuchamos ruidos. Dice, a veces hay gente que está rezando y buscamos dónde y no encontramos dónde provienen los rezos, ¿sí? A veces se rompen los platos, desistimos y no encontramos nada. Entonces, esta historia es de los años 40 más o menos. Entonces la gente, la formalidad se entregó mucho, ¿no? Entonces, bajo esa creencia que donde espantan hay tesoros, uno de los parientes de doña Mariquita, ¿sí? Estas son imágenes de la antigua calle del Moro para que se ubiquen, ¿sí? ¿Ya vieron de refugio? El que está ahora en medio de la avenida, pues antes era parte de uno de los familiares consigue un detector de metales y ya saben, pues a buscar el tesoro enterrado, ¿no? Entonces empezaron a escarbar toda la casa y tanto escarbado de que llenaron casi una habitación completa con arena, hasta que empezaron a excavar pues ya hacia las afueras de la calle, y más o menos hicieron un túnel, y más o menos a la mitad de la calle, imagínense que llegaron hasta por aquí, por abajo, se encontraron un esqueleto, ¿sí? Aparentemente, bueno, ellos pensaron que era una mujer porque era de la que se aparecía, y encontraron una cajita que tenía algunas cosas de valor nada más, tenía unas cuantas monedas de plata, había un tenedor de plata también, había una peineta y cosas por el estilo. Entonces ellos asumieron que realmente se aparecía ese espectro para que le hicieran caso y le dieran santa sepultura, ¿no? Entonces lo que hizo uno de los familiares de la señora, hacía de haber sido doña Mariquita, es agarró los huesos, ¿sí? De la señora y va y los avienta al pantón de Mezquita, ¿sí? Los avienta por arriba de la barra, ¿sí? Para que ya estuvieran encaposados. Entonces supuestamente a partir de que hice eso, jamás se volvió a ver a la imputada de la calle del Moro, ¿no? Desapareció. Entonces supuestamente el ánima seguía penando. Y bueno, yo creo que ya con esta, sí, ya con esta pues ya terminamos. Entonces espero que les haya gustado el curso, ¿sí? Que haya sido su completa satisfacción, y todavía nos queda el recorrido, ¿sale? Entonces ya quedamos, sería este domingo, ¿verdad? Sí, este domingo, ¿verdad? Este domingo a las 10 de la mañana en frente de Catedral para el recorrido, para que se llenen sus cámaras y tomen las fotos si quieren, ¿sí? Entonces, Julieta,
Aquí te espero en la banqueta. Sal pronto, que ya me tienes en suspenso. Romeo, ya me tenías muy inquieta. Te adoro, aunque me digan que eres menso. ¿Más? Oye, ¿hoy no me das un besito, Romeo? No, Puchi, mejor Esos tacos que preparas de carnitas y de lomo, tan sabrosos que me como 3 docenas de una vez. y Romeo, con toda mi alma para ti yo los preparo. Te gustan porque claro, uso aceite 1, 2, 3, uso aceite 1, 2, 3. Fíjate qué suave.